Mientras recupera las llaves, evita un accidente grave que hubiera ocurrido si se hubiera ido a tiempo. Realmente, la teoría de la mariposa es simple. Un pequeño cambio en tu día puede conducir a un resultado muy diferente. Esta teoría demuestra que nuestros planes humanos no siempre salen según lo planeado. Llevándonos a nuestro tema del día. El plan de Dios es mejor que el tuyo o el mío. Soy su anfitriona, Camila Martínez, y estoy aquí con dos invitadas, Alexandra. Dios les bendiga. Y Jaciel. Dios bendiga. Somos de la iglesia Torre Fuerte, de los grupos de los jóvenes y de los adolescentes. Y recuerden que tenemos cultos aquí en Madison Heights los martes y viernes a las 7 p.m. y los domingos a las 11 de la mañana. Bueno, hoy les quería empezar con un versículo de la Biblia que se encuentra en Jeremías 29:11 y dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, aquí yo quiero pausar un poquito y preguntarles a ustedes si ustedes han hecho un plan antes, como no sé si a ustedes les han preguntado tal vez en la escuela, ¿dónde te ves en 5 años? Les voy a hacer esa pregunta ahorita. Alexandra, ¿quieres empezar? Yo le daré la oportunidad por ser la invitada, pero bien. La pregunta, ¿dónde me veo en 5 años? Uh-huh. Ay, Dios. Qué buena pregunta. Pues en 5 años, bueno, para los que no saben, soy fotógrafa. Entonces, en 5 años quiero tener algo un poco más establecido, un business más establecido. Ya primeramente Dios, ya con mi familia, uh-huh. ya planeando tener una pequeña familia, tal vez movernos a un lugar más grande. O sea, son cosas que sí. Yo como persona, como humana, son las cosas que yo deseo, pero pues sí, la voluntad de Dios, right? Amén. Amén, muy buena. Bueno, pues yo algo también así parecido a lo que expuso y dijo Alexandra. Me vería a sí mismo con, bueno, primero en la voluntad de Dios, sobre todo. Amén. Y me vería con un negocio también, ¿verdad? Uh-huh. Así mismo como ella, yo todavía no tengo hijos, quiero mis hijos y así me veo, sea bendecida bajo la voluntad de Dios. Bueno, pues... ¿Y tú? De verdad que déjenme decirles que yo no he pensado. Yo, para los que no saben, todavía estoy en la high school. Entonces, ya para ese tiempo apenas estaría entrando a la universidad. Bueno, no apenas, estaría mis 2 o 3 años en la universidad. Y yo quiero estudiar farmacia. Farmacéutica. Ajá, farmacéutica. Entonces, yo ya estoy en una universidad y entonces seguir en esa universidad que quisiera. Pero, bueno, entonces todas tenemos plan, ¿verdad? Uh-huh. Algunas más establecido que otras y algunas solo tienen como la idea de lo que quieren tener. Uh-huh. Pero aquí la Biblia siempre nos recuerda que todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para bien, sea que nos guste o que no nos guste. Y yo me quería basar en la historia de Jonás, ¿verdad? Porque a Jonás lo mandó Dios a Nínive. Uh-huh. Y Nínive era una ciudad que no quiero decir como mala, pero no creían en Dios, ¿verdad? Entonces había mucho pecado y no era un lugar que un cristiano podía ir y estar como bien feliz porque pues no iba a practicar su cristianidad. Pero Dios lo manda a Nínive y Jonás no quiere ir. Y creo que eso muchas veces nos pasa a nosotras, que Dios nos manda a un lugar y no queremos hacer lo que Él nos mandó. Así es. Porque no es lo que nosotras queremos para nuestra vida. Pero bueno, Él huye,
¿verdad? Él se sube al barco y ya no sabemos toda la historia que Dios lo manda a Nínive para cumplir el plan de Dios, ¿verdad? Y bueno, yo estaba leyendo esta historia de Jonás y reflejándolo y conectándolo a mi vida, ¿verdad? Y yo estaba pensando, wow, es que de verdad que hasta con las cosas más pequeñas que Dios nos manda a hacer, a veces no lo queremos hacer. No lo queremos hacer, así es. Ajá. Y entonces, les quiero preguntarles a ustedes, ¿verdad? Porque ya no sabemos la historia de Jonás. ¿En qué parte ustedes creen que Dios enseñó su misericordia para Jonás? Oh, con el simple hecho de que él no lo dejara morir en el vientre de ese pez, su misericordia fue infinita, porque a veces nosotros queremos hacer lo que nosotros querramos cuando ya Dios ha destinado algo para nosotros, ¿verdad? Sí, amén. Dale, lo que dale. pasa es de que no, lo que pasa es que, como dice ella, ese momento fue en el momento donde Dios le decidió darle una segunda oportunidad a Jonás. Como muchas veces, y yo he tenido segundas oportunidades, Sí, porque amén. dice la Biblia que Dios es un Dios de misericordia. Amén. Right? Estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, con el hecho de haberle dado una segunda oportunidad a Jonás de tomar la decisión correcta. Y tal vez no porque no salió tal vez de Jonás, right? Porque muchas veces Dios nos tiene que puchar un poquito para que tomemos la decisión correcta. Sí. Right? Pero como vuelvo y lo repito, Dios es un Dios de misericordia. Amén. Y muchas veces nuestros planes no nos van a llevar a algo de bien. Así es. Entonces Dios de una u otra forma, Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces de una u otra forma nos va a desviar del mal plan que nosotros muchas veces tenemos. No, y perdón, Camila, Sí, sí. agregando algo a lo que dijo Alex, perdón. Por más que nosotros corramos, por más que nosotros huyamos y ¿cómo se dice esta palabra? Nos escondamos así que se dice. Escondamos. Exacto. El propósito de Dios siempre nos va a alcanzar. Y su plan siempre se cumplirá. Exacto, y su plan siempre se va a cumplir. Y aquí es muy importante, ¿verdad? También decir que Jesús, Dios más bien, es nuestro pastor, ¿verdad? Él es nuestro Padre, Él nos ama y nos quiere tanto que nos da estas segundas oportunidades. Y también la otra historia que quería tocar es la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Que también es una clásica que todas no la sabemos. Pero se las voy a recapar de todos modos. En el principio, Adán y Eva es entendido, al menos para mí, que tenían una vida eterna, porque el pecado es lo que trae la muerte. Así es. Pero ellos la perdieron cuando comieron ese fruto, ¿verdad? Ese fruto prohibido. Y aunque ellos pecaron, Dios tuvo esa misericordia de no dejarlos morir primero. Y no solo eso, pero también el plan no acabó allí. De que los humanos tengan esa vida eterna no acabó. Porque ahora, ¿dónde la tenemos? En el cielo. Y todavía nos está dando esa oportunidad para seguir y cumplir su plan. Sí. Ahora nosotros tenemos esa oportunidad. Y a veces creo que uno piensa, ¿verdad?, que tiene tiempo para conseguir esa vida eterna, ¿verdad? Especialmente los jóvenes y los adolescentes, ¿verdad? Por la juventud que tenemos, creo. Pensamos, es que yo tengo tiempo. Pero en realidad nunca sabemos en qué o cuándo va a venir Dios para recuperar la iglesia. Ni sabemos cuándo nosotros vamos a morir, ¿verdad? Así es. Puede ser que mañana en la mañana yo no despierta. Ahorita no sabemos. Y entonces es muy importante que nosotras y los que están viendo en casa recuerden eso, que a Jonás y a Adán y Eva se les dio esa segunda chance, ¿verdad? Por la misericordia de Dios.
Sí es. Y que a nosotros ya se nos ha dado miles de segundas Miles chances. de oportunidades, sí. Ajá. Y tú sabías, Camila y Alex, que hay muchos adolescentes que ellos se ven así jovencitos y ellos piensan que por estar así jovencitos, ellos no tienen el compromiso de cumplir con el plan de Dios en su vida. Y no es así. Porque Dios, a muchos de lo que Dios llamó, Dios lo llamó bien jovencitos. De hecho, los discípulos que andaban con Jesús, la gente piensan que eran viejos y todo lo contrario, ellos eran jóvenes. O sea que Dios tiene, no sé, tiene algo especial con los jóvenes, tiene algo especial con los adolescentes. Y Dios comienza a llamar mayormente a las personas de propósito, mayormente a las personas que tienen llamado. Dios comienza a llamarlo desde su temprana edad. Dios comienza a marcarlo de su temprana edad. Sí, amén. Y Perdón, fíjate que agregándole a lo que tú estás diciendo, inclusive Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, Wow. te di Amén. por profeta a las naciones. Wow. So, básicamente, lo que eso significa es de que nosotros fuimos elegidos desde antes de Amén. haber nacido, Wow, así es. inclusive desde antes de haber sido concebidos. Y es lo que creo que muchas veces no entendemos qué tan especiales somos para Dios, porque dice nos santificó. ¿Qué significa que nos santificó? Significa que nos apartó. O sea, Wow. desde un principio hemos sido apartados para cumplir con la voluntad de Dios. Amén. Porque dice la Biblia, somos creados con un propósito. El propósito de nosotros es adorar a Dios. El propósito de nosotros es santificarlo. El propósito de nosotros es la salvación, tener la vida eterna con Dios. Amén. Ahora, si nos ponemos a pensar, ese es el propósito. Ahora, el plan de Dios es cómo nosotros vamos a llegar a ese Wow, propósito. sí es. amén, porque en el plan, en el proceso de cumplir el plan, es donde uno crece y donde uno conoce a la gente. Exacto. Y más gente conoce a Dios, ¿verdad? Ujú. Y la otra parte es que tú dijiste que Dios tiene algo con los jóvenes, ¿verdad? Y también es por la razón que Satanás ataca mucho a los jóvenes, a la juventud, ¿verdad? Porque él sabe que cuando alguien es joven, tiene su vida, ¿verdad? Y ya cuando alguien crece, ¿verdad? Cuando alguien ya está establecido en sus pensamientos, en su fundamento, es más difícil cambiar eso. Pero cuando uno es joven, es como una esponja, ¿verdad? Absorbes todo. Todo. Y no solo eso, pero vas a tener tu familia y tu familia va a absorber lo mismo que tú aprendiste. Así es. Entonces, la juventud, la adolescencia y hasta la niñez Ajá. es un momento muy crucial Sí. que creo que mucha gente no lo ve tan importante. De hecho, he oído, tu vida no empieza hasta los 20, tu vida no empieza hasta los 30, pero en realidad hemos tenido que crecer y aprender para que nuestras vidas en los 30, en los 20 sea mejor. Así es. ¿Verdad? Y bueno, ahora les quiero dar a ustedes una oportunidad para decirnos una historia de su vida en donde ustedes tal vez se apartaron del plan de Dios y enseñarles la misericordia que Dios tuvo con ustedes. Pues fíjate, yo creo que, bueno, lo medio lo conté el podcast pasado, right? Pero, bueno, yo crecí en la iglesia, mi abuela me llevaba a la iglesia, vine aquí, mi mamá me empezó a llevar a la iglesia. Puedo decir que también el pastor William ha sido parte también de mi crecimiento espiritual, parte de también por la que yo he seguido en la iglesia muchas veces. Pero pues llega al punto de que uno pues decide seguir su plan, right? Entonces, y muchas veces, como vuelvo y lo repito, no es lo correcto seguir nuestro plan, porque muchas veces nuestro plan no es bueno. Entonces, por cosas de la vida, por decisiones que pues uno toma, me aparté de la iglesia. Me aparté de la iglesia y te puedo decir que fue así una de las experiencias peores y una de las decisiones peores que yo he tomado en mi vida, porque llegué a pasar tanto. Tengo 24 años, no estoy tan mayor, pero te podría decir que para mi edad he tenido muchas experiencias de diferentes tipos. Sí. Entonces,
bueno, decidí apartarme de la iglesia y después de ser alguien que pues cantaba en la iglesia, después de ser alguien que tocaba en la iglesia, después de ser alguien que siempre estaba con los jóvenes y toda la cosa, decidí apartarme. Y bueno, empecé a hacer cosas que no eran de la iglesia, right? Empecé a probar muchas cosas, igual estando fuera, y como vuelvo y te digo, no fue la mejor decisión que tomé a mis 24 años. Y empecé a sentir de todo, menos felicidad. Y yo habían veces que inclusive me llegaba a preguntar que si yo algún día iba a ser feliz, porque pues yo ya no me aguantaba ni yo sola, imagínate. O sea, yo llegaba a mi casa y era como que me volví a encerrar a un cuarto y era nada más un cuarto de pura oscuridad. Sí. ¿Me se cuenta? Entonces, por lo mismo de que estaba viviendo pues en tanto pecado, right? Estaba practicando cosas que yo nunca había practicado. O sea, me olvidé de la iglesia, me olvidé de Dios. Y estando en ese cuarto oscuro, yo decía también que Dios se había olvidado de mí. Y empecé a ignorar todo lo que era de Dios. No dejé de venir a la iglesia, ni siquiera la visitaba. Y luego de la nada, pasé un buen tiempo fuera. Pero luego de la nada me aburrí a escuchar música, cuando a mí me ha encantado siempre la música, y de repente me aburrí de escuchar música, y ahí fue cuando Dios empezó a trabajar otra vez. Amén. Empecé a manejar, no escuchaba música por ningún lado. Empecé a visitar la iglesia otra vez. Y cuando venía a la iglesia venía enojada. Porque te digo que créeme que no había ningún tipo de felicidad. O sea, no me sentía feliz. Creo que la gente lo veía en mi cara. Podían ver que pues había algo dentro de mí que no estaba bien. Right? Entonces, bueno, seguí visitando la iglesia. Yo venía molesta a la iglesia. Y hubo una vez, de hecho, que tu familia estaba acá. Y yo ese día vine a la iglesia, no sé si Sabrina creo que empezó a cantar. Y empezó a cantar una alabanza que a mí me gustaba demasiado. Y yo venía molesta ese día a la iglesia. Y yo empecé, y en mi mente yo decía, ¿por qué Sabrina está cantando esta alabanza? Literal. Porque me estaba molestando que Sabrina estaba cantando esa alabanza. Porque yo sabía que de alguna u otra forma yo iba a sentir algo dentro de mí. Sí. Y yo sabía que Dios venía trabajando ya conmigo. Entonces, haz de cuenta que yo quería como que el Señor hiciera algo, pero a la misma vez yo no quería cambiar las cosas que yo estaba haciendo. Right? Luego, ese mismo domingo, la hermana aquí, Hazel, hasta yo llevé. pasó, estaba tu familia aquí, todos ustedes pasaron a cantar. Y cantaron otra alabanza que también yo la conocía mucho. O sea, literalmente se me empezaron a salir las lágrimas, pero dentro de mí yo estaba molesta también, porque sí, ¿por qué están cantando estas alabanzas? Porque yo sabía que si alguien me veía llorar, alguien se me iba a acercar y me iba a decir, hasta aquí llegaste. Porque tú creaste un escudo. Sí. Ajá. Wow. Esa es la cosa. Y fíjate que yo me considero, y siempre creo yo que he tenido un corazón sensible delante de Dios, pero cuando me he alejado también he endurado mi corazón. ¿Sí? Entonces, y ese día me acuerdo que ellas estaban cantando esa alabanza y se me empezaron a rodar las lágrimas, y yo nada más veía y yo decía, y aparte la mamá de Sabrina estaba a la par mía, y yo decía, solo falta que la hermana me vaya a agarrar, me vaya a llevar para allá también. Pero hasta ahí. Y luego venía otro hermano que también era el papá de Sabrina. Y dije yo, si él me ve llorando, me van a llevar para el frente, yo decía. Y yo me recuerdo que nada más me limpiaba las lágrimas y hasta ahí. Y yo todavía como que molesta, porque no quería que me hicieran el llamado. Pero pues vuelvo y repito, era que yo ya sabía que Dios venía trabajando. Right? Llegué al punto donde literalmente no sentía felicidad, nada me hacía feliz. Yo no podía hacer nada que me llenara de felicidad. O sea, mi cara lo decía todo. Por más cosas buenas o bonitas que me hicieran o dijeran, yo igual era como que algo momentáneo y hasta ahí. Amarga. Ajá. Entonces, bueno, llegó un punto que yo le dije a Dios, y le dije, ¿qué quieres?
porque yo ya no sé qué hacer, no sé qué decirte, no sé cuál es el punto de yo estar aquí, pues. Y me recuerdo yo que ese día iba manejando para mi casa y del trabajo y puse una alabanza. No, puse unas alabanzas, iban sonando y sonando, hasta que ya iba cerca de mi casa, empezó a sonar esa alabanza, la de Mi corazón entona la canción. Y de repente nada más vi yo, no venía ni un carro, iba solo yo, y de repente nada más vi el cielo aquel así bien claro, nada más azulito, o sea, se miraba tan bonito, y empecé a llorar. Empecé a llorar. Y llego a mi casa, normalmente mi rutina es llegar a casa, sacar a mis perros y pues ya seguir, estar ahí. Ese día llegué a mi casa, ni siquiera saqué a mis perros, me fui a encerrar al cuarto y me hinqué de rodillas y le dije al Señor, Señor, ya no aguanto, no sé qué es lo que quieres que yo haga. En serio, la verdad me has dicho tantas cosas y yo no veo muchas de esas cosas cumplirse. Y literalmente yo iba a ver una vigilia de jóvenes esa vez. Y yo le dije al Señor, gracias. Y yo le dije al Señor esa vez, le dije, mira, yo la verdad que ya no sé qué hacer y ya estoy cansada. Y le dije yo, así que yo voy a ir a esa vigilia y yo voy a ir con una expectativa, le dije, así. Y voy a ir con una expectativa y le dije, y me vas a hablar. Y háblame, háblame y háblame, y esté ahí. Y le dije yo, y si no me hablas, yo no sé qué vas a hacer, pero pues ya no pienso regresar a la iglesia, así. De una vez, como que, o sea, tuve el valor de la, ¿cómo se dice? Fuiste sincera ante la presencia de Dios. Sí, y también, o sea, imagínate ser capaz de decirle algo así a Dios, o sea, hablarle de la forma que yo le hablé. Pero a Dios le gusta eso, vale. Eso sí. Porque imagínate, te digo, era como que yo ya, el dolor de mi corazón, como que ya literal quería dejar. Él nos pide que le digamos cómo nos sentimos, ¿verdad? Y lo que queremos de él. Y que Dios no quiere que vengamos con vana palabrería. El Señor lo que quiere es que nosotros nos abramos. Un corazón sincero, humillado, o sea. Amén. Y créeme que era como ya, ese era mi grito de pidiendo auxilio, porque yo no podía. Y me recuerdo, vine yo, y pues yo veía el predicador hablaba, y le hablaba a alguien enfrente de mí, y le hablaba a alguien a la par de mí, y nada más me pasaba así. Y yo en mi mente todo el rato, yo decía, si no me hablas esta noche, yo ya no vuelvo a la iglesia. Así. Y yo seguía, y el predicador ahí en la esquina, y hablaba, y así. Hasta que llegó al punto que literal el pastor, el predicador, vino, se paró enfrente, hacia la par mía, y nada más me extendió su mano y me llevó por el frente. Y me dijo, tú le dijiste esto y esto al Señor. Y las palabras que yo le dije en mi cuarto ese día al Señor, el predicador me las empezó a repetir. Y para mí fue diferente, porque es muy diferente cuando vienen predicadores y te dicen, mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, el Señor va a hacer esto contigo. Es muy diferente a que venga un predicador y te diga las palabras exactas que tú le dijiste al Señor, donde era una oración solo tú y Dios. En secreto. Sí. Exacto. Y pues ya desde ese día, pues yo le había dicho al Señor que si Él me hablaba, yo iba a regresar. Y pues ya ese sábado pasó. El domingo, de casualidad, como casi siempre vengo tarde, pero de casualidad, nos bajamos del carro, yo venía para adentro, y en ese momento que yo venía para adentro, el predicador se iba bajando también del carro. Wow. Y me dice, hoy es tu día, me dijo. Anoche empezó todo, me dijo, pero ahora tú regresas. Wow. Y pues yo ya sabía que yo le había dicho al Señor que si Él me hablaba, yo iba a regresar. Entonces, como el Señor había cumplido, yo también tenía que cumplir mi parte. ¿Ves? Y pues esa es mi aportación. Sí, y Dios tiene un plan. Sí. Dios tiene un plan muy grande. Y a ver, ahorita lo tienes la oportunidad. Bueno, a mí no me pasó tanto así como a Ale, que tiene un poderoso testimonio. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero sí pasé por la adolescencia como pasaron ustedes. Ajá. Y mi adolescencia fue dura. Fue muy dura. Porque como a muchos adolescentes le pasa, que no se creen importante, que era una de las cosas que a ella le afectaba.
me creía fea, no me creía bonita. Me Eres hermosa. sentía, no amén, sí, yo sé que lo soy, pero en la adolescencia, Sí, sí, todo sí. eso, todo ese desbalance que Ajá. estaba en mi mente, falta de identidad, falta de tantas cosas, afectaron mucho a mi adolescencia. Y no solamente físicamente, sino que espiritualmente. Ujú. Porque al yo sentir todo eso que me estaba pasando, yo decía, pero entonces, ¿para qué yo voy a ser cristiana si yo me siento de esta forma? Que era una de las cosas que sentía Ale, que sentía infelicidad. Y así me sentía yo también. Ujú. Porque a veces cuando tú no te crees algo y tú no te crees en el propósito de Dios, el enemigo siempre te va a ministrar lo negativo. Y siempre te va a ministrar lo que tú quizás estás viendo en un espejo, Ujú. pero no era así. Pero yo sí creía eso. Y no creía en el propósito ni en el plan que Dios tenía en mi vida. Y era tan tal, o sea, era tan profundo lo que me pasaba, que yo recuerdo que eso me afectó mucho, de no tener amigos, Ujú. de poner en mí un escudo, o sea, de protegerme, a tal punto que yo ofendía a cualquiera, a tal punto de que yo me enojaba con cualquiera. Igual yo. Sí, es que eso pasa cuando tú estás fuera del propósito y del plan de Dios. Ujú. Y cuando tú dejas que lo que no es de Dios mine en tu vida, tú vas a dejar que todo eso, mira, florezca. Que todo eso se haga tan visible que otros piensen que tú eres hasta una mala persona. Y no es así. Sí. Entonces, después, cuando yo fui creciendo y fui reconociendo el plan de Dios en mi vida, todo eso entonces comenzó a arreglarse. Todo eso comenzó a irse. Esa falta de identidad, esa falta de felicidad, esa falta quizás de amor, que no me faltaba amor en mi familia, porque amor tuve de más. Sí. Pero a veces el amor propio, hay muchos adolescentes, muchos jóvenes que no tienen amor propio, Sí. que no se aman y que no conocen el plan de Dios en su vida. Ujú. Y yo soy testigo de eso y conozco a muchas personas que han pasado por esa situación. Pero cuando recapacitan y entienden que el plan de Dios es más grande de lo que ellos están sintiendo en ese momento, déjame decirte que todo cambia. Porque eso me pasó a mí. Cuando yo empecé a reconocer el plan de Dios en mi vida, cuando yo empecé a reconocer lo que Dios tenía para mí Ujú. y lo que se aproximaba para mí, todo comenzó a cambiar. Amén. Es que literal, te acercas a Dios y se empieza a alinear tu vida completamente. O sea, estaba un día que haz de cuenta que tu vida era como un alboroto. Yep. Y vienes y te empiezas a acercar a Dios y empiezas a seguir la voluntad de Dios y es como que todo va en línea recta. Y ya no parece un laberinto como solemos verlo en la Sí. vida afuera, cuando estamos afuera. Ajá. Y sí, es muy cierto eso, de verdad que sí. Yo igual que tú, ¿verdad? Yo nunca me salí de la iglesia porque pues no tengo, mi mamá, ¿verdad? La conocen, siempre está aquí. Y entonces yo nunca he tenido ni siquiera la oportunidad de salirme y qué bueno, yo no quiero. Y no te salgas Sí, porque yo no quiero. Sí, porque que muchos hemos nacido en la iglesia Ajá. y muchos estamos dentro de la iglesia, pero muchos están viviendo eso Sí. y no lo hablan. Ajá. Y se quedan con eso. sí. Y, Y cuando no fíjate lo que- hablen, no van a ser libres. Ujú. Y fíjate que yo tuve una experiencia en donde vea, tengo 15 años. No estoy muy grande. Tengo 24. Y yo 29. Pero es que de verdad que sí he padecido muchas cosas, pequeñas o grandes o lo que sea, pero más que nada sería la depresión y la ansiedad, ¿verdad? Ay, ay, ay. Y yo tuve unos tal vez 2 años que tuve mucha depresión y mucha ansiedad. Y entonces
de verdad que cuando uno se siente así, ¿verdad? Con esa tristeza, que ni siquiera sabes por qué estás triste, con esa ansiedad de que, ay, literalmente ni siquiera tenía razón por estar ansiosa, pero siempre me sentía bien como que me necesita mover, que esto, que el otro. Y la única forma que yo encontraba al menos un poquito de paz era en la noche me ponía una alabanza y así me podía dormir. Y entonces, yo identifico mucho con eso, con que cuando no estás en Dios, tu vida es diferente. Es completamente diferente y no para lo bueno, siempre para lo malo, ¿eh? Para lo malo, sí. Porque el plan de Dios y todo lo que Dios hace para nosotros es para bien. Así es. Y todo lo que se ofrece en el mundo es para mal, porque es contrario a Dios. Y entonces yo estaba viviendo dentro de la iglesia con mi cuerpo, pero la iglesia no vivía mentalmente. Y entonces ahí es donde muchos de los adolescentes en la iglesia creo que caemos, ¿verdad? Porque estamos viniendo a la iglesia, nos vestimos como que estamos en la iglesia, a veces hasta actuamos, ¿verdad? Como alguien que va a la iglesia, pero si nuestra mente y nuestro corazón no están en la iglesia, no podemos tener esa vida cristiana. Así es. Y eso es lo que a mí me sucedió, ¿verdad? Que yo nunca me aparté de la iglesia, yo nunca paré de venir, yo nunca paré de ayudar, yo nunca paré. Creo que estaba en el podcast en ese momento, estaba aquí en el ITF Studio, estaba dando clases a los niños, pero sí. Y aunque yo estaba diciendo toda la palabra de Dios, ¿verdad? Y muchas personas me estaban diciendo, Camila, tú sabes mucho de Dios, esto, el otro. Y yo no lo estaba aplicando a mi vida. Y ahí es donde es muy peligroso caerte. Así es. Aún más, creo, que alejarte de Dios, porque si está uno aquí, y la Biblia misma dice así, cuando tú enseñas, tú tienes que aplicarlo porque Dios te va a juzgar más. Así es. Porque dice que la palabra es una espada de dos filos, right? So va para allá, pero también tiene que venir para acá. Así es. Y yo me encontré en esa situación, entonces de verdad que hasta que yo me confronté a mí misma en que estaba en esa situación, no hubo cambio. Wow. Y Tú pues dijiste una palabra importante. Ella dijo, hasta que no te confrontaste a ti misma, no hubo cambio. ¿Y qué valor tienes que tener para confrontarte a ti mismo? Porque muchas veces nada más vemos lo que está pasando así, pero nunca nos vemos a lo que está pasando en nosotros mismos. Y ese es un problema grande, porque es donde pues empiezan a pasar estas cosas que como jóvenes, como adolescentes, empezamos a sentirnos de una u otra manera, o nos empezamos a sentir despreciados por otros, porque siempre es así. Y nunca, porque dice, hay un dicho, bueno, lo he escuchado, yo no sé si es un dicho, pero que cuando uno señala así, hay 3 dedos que te están señalando de regreso a ti. Sí. Y eso no lo vemos. Pero es algo que no lo vemos. Y es de valientes saber y aprender a confrontarse uno mismo y a decir, no, mira, aquí estoy haciendo esto incorrecto. Y muchas veces hasta tratamos de decir que es la culpa de Dios. Así es. O que es la culpa del hermano, o de la hermana, o de la amiga. En vez de decir, oye, aquí yo soy la que cometí ese error. Así es. Y bueno, con eso los vamos a dejar. Espero que ustedes puedan reflejar eso en casa, ¿verdad? Porque no solo somos nosotros aquí que hemos vivido estas experiencias, y que de verdad que cada persona va a tener diferente versión, pero es la misma historia en diferentes formas, ¿verdad? Sí. Yo quiero agregar algo, Camila, antes de irnos. Sí, sigue. Y algo que escribí que no quiero dejarlo pasar. Oye, no importa la imposibilidad que tengas, no importan los problemas, Dios cumplirá su propósito en tu vida. Amén. Y yo quiero que cada persona, no importa niño, adolescente, joven, quien sea, yo quiero que tú sepas que no importa dónde tú
te metas, Dios cumplirá su propósito en ti. Y quiero decirte que no hay un ser que pueda ser más poderoso que mi Dios, que impida que el propósito de Dios en tu vida se cumpla. Ujú. Y quiero también decirte, gloria a Dios, que la única persona que puede no limitar, sino que puede cancelar el propósito de Dios, eres tú mismo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene cosas grandes muchas veces para nosotros, pero a veces nuestra desobediencia y a veces nuestra actitud hace, míreme, que lo que Dios tiene para usted se cancela. Y por eso hay mucha gente que muere sin su propósito, Ujú. porque no obedecen al propósito de Dios. Y yo quiero que cada persona que nos está viendo hoy ponga eso en su mente. Eres tú mismo quien puedes cancelar eso. Sé obediente. Anda en pasos correctos para que el propósito y el plan de Dios se cumplan en tu vida. Es cuanto. Sí, y pues eso de verdad que sí, es verdad. Ya para de verdad terminar, les tengo otra pregunta. Yo con mis preguntas. De hecho, Pregunta. esta pregunta no viene de mí. Eso. Esta viene de mi mamá, entonces ahí les da. ¿Cuál es Pues el esa plan? viene dura. No me sé la respuesta. Si no la sabemos, entonces que mi mamá venga, pero bueno. ¿Cuál es el plan de salvación de Dios? Yo siempre respondo primero y te toca a ti. Bueno, La bendición. amén. Para mí, el plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? Ajá, de Dios. Bueno, en primer lugar, que nos salvemos, que lo aceptemos a Él Ujú. como su único y suficiente Salvador, que obedezcamos, que cumplamos con el propósito de Dios en esta tierra, Ujú. porque para eso fuimos creados y llamados. Ujú. Amén. Pues igual. Yo secundeo eso. No, igual, es que sí. Pues tenemos que arrepentirnos, ¿right? Arrepentirnos de lo que, de todo el pecado, debemos de arrepentirnos de las cosas que no vienen de Dios, arrepentirnos de la vida que muchas veces llevamos. Sí. Y fue inclusive estando en la iglesia, arrepentirnos de la vida que llevamos fuera de la iglesia, ¿right? Porque sí, es lo primero que tenemos que hacer, que reconocer que Jesús es el Señor, reconocer que Él es nuestro Salvador. Y acuérdate que la Biblia dice que Él dio a su Hijo unigénito, Ujú. para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Sí, amén. O sea, el plan de Dios es que nosotros tengamos vida eterna. Veamos. Que creamos, o sea, pero Como lo tenemos vimos que en la historia de anhelar Adán y Eva. vivir en esa vida eterna. Tenemos que anhelar estar cerca de Él. Tenemos que anhelar un día estar allá con todos los ángeles y adorándole y los ancianos y todo. Estar allá adorándole porque ese es el propósito por el cual fuimos creados. Sí, y bueno, la única cosa que tengo yo para añadir es que cuando uno se arrepiente, ¿verdad? No solo es el acto de decir me arrepiento, es la acción que viene con el arrepentimiento, que muchos nos falta, ¿verdad? Sí. Porque cuando uno se arrepiente, no es solo es decir, Dios, me arrepiento, por favor, perdóname, pero es hacer ese cambio en el pecado que estamos haciendo, Sí. para que Dios vea que somos serios. No podemos ser solo de palabra, sino Amén. que hay que decir la palabra y hay que accionar. Ya. Ajá. Porque Y bueno, entonces aquí, de verdad que sí, los dejamos para que reflexionen en eso y que tengan un buen día. Somos les ITF bendiga. Podcast Junior. Aquí Camila, Alexandra y Yaciel. Amén. Amén.